Bueno, entonces vamos a hablar de un tema muy interesante que generalmente no tocamos en los servicios de urgencias, pero que me parece primordial para poder entender un poco cómo funciona, cómo se hacen las cosas en urgencias y qué entrenamiento, qué capacidades o qué habilidades se necesitan para poder hacer digamos, una buena gestión, un buen trabajo en el servicio de urgencias. Entonces, la idea es que hablemos qué es eso, un poquito de dónde salió, pero es una cosa muy sutil que toqué. ¿Cuáles son los procesos de pensamiento? Que me parece que en eso no tenemos claridad, y cuando uno lo analiza y lo revisa se da cuenta que hay muchas cosas que uno puede mejorar o muchas cosas que uno tiene fortalezas. Algunas habilidades fundamentales y unas par de conclusiones. Insisto que este tema lo traje yo a los seminarios de los residentes y lo traigo yo acá este día, es porque siento que lo que no se nombra no se crea, lo que no se nombra no existe. Hay un montón de habilidades y de situaciones o de cosas características de las personas que en el fondo valoramos mucho, pero que no identificamos y que no nos damos cuenta que es así. Entonces, siempre que abordo el tema, pongo un ejemplo. Piense usted para sí mismo con qué persona, compañero de trabajo, le gustaría más o le gusta más hacer turnos con, digamos. ¿Con qué compañero te gustaría hacer un turno? ¿Preferirías hacer un turno un día? Entonces uno siempre escoge una persona, uno tiene allá por allá una personita como favorita para trabajar con, y luego les pregunto, ¿por qué la escogiste? ¿Por qué sobre las otras 5, 6, 7 personas que había para escoger, por qué escogiste esa persona? Entonces, normalmente la responsabilidad no recae sobre la capacidad académica o los conocimientos, digamos, en materia de medicina o medicina de emergencia, sino que además recae en esas otras capacidades, en que, mira, con este me entiendo muy bien para trabajar, este mantiene la calma durante la RCP, él y yo nos entendemos porque él hace las órdenes y yo reviso al paciente, etcétera. Entonces, o siempre llega puntual, o es muy cordial, nunca sube el tono de la voz, y son un montón de cosas que podríamos denominar subjetivas, que nos hacen escogerlo por sobre las otras personas. Entonces, así más o menos es como empezamos a reconocer que hay habilidades que otras personas, digo que algunas personas poseen y otras no, y que le hacen digamos, desarrollan algo diferenciador, ¿ok? Entonces, en cuanto a la historia, bueno, se sabe que eso empezó todo en la aviación, que hubo un accidente y se supo que había sido mucho error humano, en fin, todas esas historias ya no las sabemos. Lo que yo quisiera nombrarles la historia, y agradezco a Natalie por la diapositiva, es que todos estos errores que hubo en la aviación y que se dieron cuenta que eran errores humanos, que era la falta de comunicación asertiva, que el estrés, que un montón de cosas que ocasionaron algunos accidentes aéreos, se podía extrapolar a nosotros, a los servicios de urgencias, a los médicos. Entonces, en la historia en el sector sanitario, para nosotros de las habilidades no técnicas, empieza como desde 1990, cuando se empieza a hablar de la seguridad del paciente, cuando empezamos a descubrir errores de la atención médica que incluso podían llegar a ser fatales en los pacientes. Entonces dijeron, no, vamos a hacer una formación de equipos de emergencias para poder darle disposición y darle como buena gestión a la atención en salud y evitar los errores. Entonces publicaron dos estudios que fueron bastante controversiales, que fue Errores Humano y una organización con memoria, donde se mencionaban todas estas situaciones en donde por error humano y por falta de estas habilidades no técnicas había habido un desenlace adverso, incluso la muerte del paciente. Entonces, vamos, reconocemos una realidad, nos damos cuenta que se necesita hablar de esto, que estos errores eran prevenibles, que hay forma de que nuestros médicos o la atención en salud lo tenga en cuenta, lo entrene, lo valore y se dé cuenta, o digamos, y mejore para que el paciente no vuelva a tener estos eventos adversos. Entonces ya empieza a hablar de un sistema de comportamientos donde hay listas de chequeo, donde hay comunicación asertiva, donde la orden médica que yo doy me la devuelve la enfermera para seguridad, y un montón de situaciones y de comportamientos asociados a la seguridad del paciente que ya hoy pues lo tenemos bastante consolidado en todos los servicios y hace parte pues como de la habilitación en salud y todas estas características. Sin embargo, hay que continuar trabajando en este tipo de comportamientos, además porque no solamente se trata como con el ambiente laboral cambia cuando uno tiene unas habilidades no técnicas específicas. Y eso hace que para nosotros, que estamos en el servicio de urgencias o los que estamos atendiendo pacientes en urgencias,
tengamos una vida diferente. Digamos, nuestros turnos son bastante largos, en ambientes generalmente poco agradables, bastante llenos de estrés, sobreocupación, el overcrowding también hace ocupación mental, digamos, y además no hay ventanas, digamos, es un ambiente bastante complejo en donde el ambiente laboral cobra mayor importancia que en otros escenarios. Entonces pienso que también hace parte no solo de la seguridad del paciente, sino la seguridad del confort y toda la parte mental del especialista o de la persona que esté atendiendo a estos pacientes. Ya para el 2006 ya lo habíamos extendido, ya estaba en urgencias, en UCI, anestesia, todas las especialidades estábamos hablando de este tipo de comportamientos de seguridad en el paciente, listas de chequeo, etc. Pero a veces cuando uno se enfrenta al tema dice como, ¿qué es eso? Pues no entiendo qué es esa habilidad técnica o no técnica y por qué de verdad le dan tanto énfasis y por qué se dedican una charla completa a hablar de esto. Entonces, yo siento que son como una especie de recursos, como unas cositas que uno tiene guardadas, unos recursos cognitivos que además tienen una connotación bastante importante que es social y otra cosa como es rasgos de personalidad, digamos. Por eso a veces querer entrenarlas es algo complejo porque está basado en comportamientos sociales y personales. Entonces, no solamente es para el trabajo, se ven implicadas en el trabajo y se ven manifestadas durante la jornada laboral, sin embargo, hace parte de todo lo demás, del entorno social y personal de del sujeto. También se pueden considerar cualidades y hábitos personales, también tiene un poco de ver con los hábitos. Uno piensa que pronto no es importante, pero el hábito de saludar, por ejemplo, eso es un hábito, saludar, buenos días, ¿cómo están todos? Eso hace un ambiente laboral diferente. Eso hace que uno se sienta mejor en el trabajo. Y uno dice, pero qué tontería saludar. Saludar es muy importante. Si usted no saluda, eso cobra factura. Y es un hábito. Entonces, no solamente son recursos cognitivos, sino como capacidad de autogestionar las emociones. También hay algo de interactuar con los otros y de hábitos de comportamiento. Entonces, en general es un panorama bastante variado, pero digamos, es indiscutible que son importantes. ¿Por qué? Porque te respaldan las tareas técnicas. Yo puedo ser, me ha pasado, por ejemplo, en docencia pasa mucho, el profesor que más conocimientos tenía era el que menos era capaz de transmitirlos, porque no tenía esa habilidad social, esa habilidad comunicativa, entonces el man era muy teso, pero cuando iba a explicar el tema, no le funcionaba. Entonces, digamos que estas habilidades no técnicas mejoran, las habilidades técnicas las acompañan y las potencian. Mejora la seguridad. Si yo me comunico bien, yo soy claro en mi comunicación, la enfermera escucha mi orden médica, la lleva a cabo como yo se la mencioné, como yo quise que fuese así, entonces ocurre la seguridad en el paciente. Si yo no doy la orden completa, si la enfermera se siente, digamos, hasta maltratada con el tono de voz, tal vez, o con una orden mal dada, pues no va a haber la misma certeza que se va a cumplir la orden tal como yo la estoy comandando. ¿Para qué más sirve? Para ayudar a mitigar y anticipar los riesgos que pueda pasar. Si yo tengo esa habilidad de conciencia situacional, yo puedo saber que si esto pasa, si sigo así, este paciente me va a hacer paro. Si sigo así, este paciente tal cosa. Entonces, tener como un punto a favor en el tiempo, digamos, de poder predecir un poco a corto plazo qué es lo que va a ocurrir con el paciente, esa habilidad de la conciencia situacional nos permite hacer eso. Esto está pasando aquí, esto está pasando acá, hay que corregirlo para que no progrese o para que no pase un evento adverso. Entonces nos ayuda un montón a que no nos ocurran, digamos, en el corto plazo, no nos ocurran eventos adversos. Y como les mencioné, mejora el ambiente laboral, no es lo mismo trabajar con una sonrisa y diciendo buenos días que con una persona que tal vez no salude o tenga mala cara. Entonces, para una atención de calidad basándose en la seguridad del paciente se requieren no solamente los conocimientos, que nos esforzamos un montón en adquirirlos y también son muy importantes, pero también las habilidades técnicas y las habilidades no técnicas. Yo puedo saber un montón, pero si a la hora de hacer un procedimiento, pasar un catéter venoso central, no soy capaz, pues no digamos, no hago bien la tarea. Y además, entonces, conocer, hacer y ser. Esos serían como los tres componentes que evalúa o digamos que uno espera en una persona que se desempeñe, sobre todo en un servicio de urgencias, que sea, haga y sepa, porque si no, entonces no daríamos como con la tarea, con todo lo que incluye una atención en urgencias. Entonces, para poder dar una atención con calidad, esta tiene que ser eficaz, precisa y pertinente, ¿sí?
siempre tiene que ser eficaz, tiene que ser en tiempo. Nosotros siempre debemos priorizar las órdenes, priorizar los pacientes, priorizar lo que hacemos, porque en tiempo la eficacia es supremamente importante. Precisa, no me puedo equivocar, hay poco margen de error, porque los pacientes en estado crítico tienen como ese ese rumbo clínico que lleva el paciente con cualquier sutileza puede cambiar y llevar al traste porque tiene una reserva ya agotada, porque es un paciente francamente comprometido. Entonces esto hace que tenga que ser muy precisa y pertinente. En el servicio de urgencias no podemos estar haciendo o trayendo trabajos innecesarios porque bastante colapsados vivimos y además tenemos que, digamos, administrar los recursos. Entonces también tiene que ser pertinente, que sea pertinente a urgencias, que sea pertinente al paciente, que sea de este momento. Entonces, eso hace que no sea tan fácil la atención, que necesitemos un montón de cosas adicionales a saber y hacer, sino también ser. Entonces ahí acaben un listado enorme de las habilidades no técnicas. Estas son muchísimas, son mencionadas en muchísimos, digamos, fuentes de información. Encontramos listados enormes de habilidades no técnicas. Hay unas que en mi opinión son un poco más importantes y a las que voy a abordar un poco ahora, pero pienso que si tú lo miras y analizas, así sea la lista enorme, usted definitivamente identifica que esas habilidades se necesitan en un servicio de urgencias, que son fundamentales, que hacen parte indispensable de la toma de decisiones, la conciencia situacional. Uno dice, bueno, sin eso no se puede llevar a cabo un turno en un servicio de urgencias. Entonces, miren cómo hace parte de todo, incluso la creatividad para tener esa flexibilidad cerebral. Vean, se acabó esta cánula, hagamos esta otra cosa. O venga, ¿por qué no hacemos que el paciente dé esta cosa? O sea, la creatividad, las ideas nuevas, priorizar, fundamental. En el servicio de urgencia siempre hay que priorizar. Hay que adaptarlos. No, mira, es que hoy, no, pues, hoy estamos llenos, hoy no hay más camas, entonces adaptémonos, busquemos otra expansión, miremos cómo distribuimos, miremos cómo hacemos el proceso de traslado a piso un poco más ágil. En fin, hay que adaptarse a lo que está pasando. Fuera de eso, los pacientes nuestros cambian rápidamente su estado clínico, entonces hay que adaptarse a esta nueva situación. Yo le puse este medicamento, pues está hipertenso, pero ahora está más tendente a la hipotensión, entonces esto cambia, hay que adaptarse. Es muy importante. Y el liderazgo, por ejemplo, una RCP que no tenga liderazgo no es una RCP exitosa con toda seguridad. Entonces hay un montón de habilidades no técnicas que uno piensa se necesitan, ¿no? Yo quiero abordar las que en mi opinión son más importantes, porque a veces podríamos incluso decir que engloban algunas otras habilidades. Entonces, yo quisiera contarles lo que es para mí, mi experiencia, lo que es una toma de decisiones en el servicio de urgencias. Entonces, encontré este artículo que dice que nuestro proceso de pensamiento en la medicina de emergencias tiene que ser diferente o es diferente a lo de las otras especialidades o de la medicina en general. ¿Por qué? Porque tiene otros puntos que ellos de pronto no son tan importantes o no hacen tanta mella, como son el tiempo. Es tiempo dependiente. Usted nunca en una consulta externa, usted tiene una hora para atender al paciente y puede tomar las decisiones con calma, pero nosotros no, nosotros ahora llegó el paciente en este momento, ¿qué vamos a hacer? El nivel de estrés que se vive en el servicio de urgencias, nadie, ni siquiera nosotros que van al servicio de urgencias quieren estar ahí. Es complejo, es un ambiente muy complejo. Es porque es nuestra labor y la disfrutamos, sin embargo, tenemos que admitir que son servicios donde todo el que está ahí fue porque se le dañó el paseo, porque el papá se le enfermó, porque algo malo le pasó, nadie está en el servicio de urgencias como, súper, vinimos a urgencias, nos toca ir, no. Entonces, digamos, ese estrés del ambiente, digamos, el estrés de los pacientes, el estrés de los familiares, además de la sobreocupación del servicio, hay que tomar las decisiones ahora con poco margen de error, eso hace que todas las emociones se compliquen. El estrés complica, digamos, la toma de decisiones, el estrés complica el insight, digamos, del manejo propio de las emociones. Otra cosa que ellos hacen énfasis es que dice que tenemos metas a corto plazo. Aquí, ahora, ¿qué vamos a hacer? No, pues primero solucionemos la vía aérea, solucionemos este problema respiratorio, después miramos la disnea de dónde viene, pero solucionemos esta falla respiratoria que tiene. O sea, son, digamos, metas a corto plazo, diferente a un internista que podría decir, no, yo quiero que se cuide la diabetes y no esté con falla renal en unos años. Es diferente, digamos, con el enfoque es un poquito diferente. Y hay puntos así como estratégicos, así como puntos de quiebre en donde el paciente puede tomar un rumbo completamente diferente y esa decisión fue la que ocasionó esa
digamos, dirección del rumbo. Entonces también es como el estrés de ser precisos en lo que estamos haciendo. Otra cosa es que no siempre contamos con la información necesaria. A veces llega el paciente solo, a veces no tiene familiares, o el familiar no ha llegado aún, o no tiene dónde está parado, que pasa más de lo que uno quisiera. Entonces, la información no siempre es la más adecuada, a veces no tenemos en ese instante acceso a la historia clínica antigua porque el familiar no la ha traído. Entonces, es diferente un poco ese escenario. Como les digo, es muy dinámico, los pacientes cambian rápidamente su estado clínico, entonces hay que estar permanentemente en vigilancia de la condición, de que esto cambió, de cómo pudo haber afectado mi intervención al paciente. Tenemos que tomar acción con lo que analicemos y tenemos corto margen de error. Esta es la comparación que ellos hacen en el artículo, entonces de ahí yo saco este cuadro sin... Como les digo, esto es lo que yo considero es una toma de decisión en el servicio de emergencias. Para nosotros como especialistas, para el médico general, para la persona que esté allí enfrentándose a un paciente. Entonces, va desde que ingresa el paciente al servicio de urgencias, por ejemplo, imagínense este proceso de pensamiento de una persona que está parada en SAI. Estás en SAI, en este momento en turno, en el servicio, llega un paciente crítico y ese es el proceso de pensamiento que tiene que ocurrir. Entonces, como primera medida, tenemos ya de base tenemos la dificultad del tiempo, las posibilidades de error, que siempre son altas, que tenemos otros pacientes que requieren de mi atención, que requieren de mi, digamos, acompañamiento, así como del servicio, como del ventilador que voy a usar, como de la cama que me voy a gastar. Entonces no puedo estar solo enfocado en un paciente, tengo otros pacientes ya en la mente de base. Estoy estresada, claro, porque me llega un paciente crítico, eso necesariamente genera algo de descarga de adrenalina, y tenemos una cierta disponibilidad de recursos. Yo tengo que saber si tengo trombolisis, si tengo el hemodinamista para un infarto, si tengo el tomógrafo funcionante. Todo eso ya está de base en mi cabeza. Además, entonces tengo que mirar otras situaciones que van, digamos, de la mano con la atención. Tengo que acompañar al personal de información. Yo tengo que estar pendiente qué está haciendo el residente. Si el residente está haciendo algo, pues debo vigilar o digamos acompañarlo y mirar que se esté haciendo lo que él está diciendo. Tengo internos que entonces acompañarlo a la intubación, acompañarlo a la atención del paciente. Tenemos que acompañar al personal de enfermería si la persona de enfermería tiene una duda sobre la orden, si tiene alguna dificultad, que se estén cumpliendo las órdenes a cabalidad como yo las estoy solicitando. Y también tengo en la mente la gestión del servicio. Entonces me llama el CRIPS, me pregunta que si puede traer este paciente, que si no lo puede traer, no sé qué tan ocupado está, entonces yo no puedo gastarme esta cama porque tenemos esto así. En fin, entonces las remisiones, los traslados de los otros pacientes, si requiero la cama, si, entonces toda esa gestión del servicio también tiene que estar en la cabeza. Entonces ya eso es con lo que partimos, ni siquiera hemos empezado a tomar ninguna decisión. Partimos y que tenemos estas situaciones específicas de tener otros pacientes, que esto es tiempo dependiente, que nos podemos equivocar, que estamos estresados y que tenemos que acompañar a las enfermeras, los residentes, los internos y gestionar el servicio, recibir las remisiones, estar atentos a que viene una ACV en ventana, que viene un infarto. Eso es lo de base, ¿ok? Entonces, eso lo tengo ya. Luego me enfrento al paciente y me pregunto, ¿requiere una intervención inmediata? Yo molesto a mis estudiantes y les digo que la primera pregunta que los urgentólogos siempre nos hacemos ante un paciente es si está vivo o muerto, o si está maluco, si está algo ya ahora, hay que solucionar algo ya ahora. Esa es la primera cosa con la que nosotros enfrentamos a un paciente, lo miramos y decimos necesita algo ahora, en este instante. Entonces esa decisión a veces no es tan fácil. Uno dice, ay, sí, claro, ustedes sí se dedican a eso, fácilmente pueden decir, no, porque es que no es tan fácil. Tenemos que mirar si el paciente tiene limitación del esfuerzo terapéutico, si el paciente sí quiere que lo intubemos, si no quiere que lo intubemos, si qué condiciones clínicas previas tenía para mirar si hay, digamos, una base, digamos, ¿cómo se diría? Digamos, si es pluripatológico y uno piensa que de pronto no hay posibilidades de mejora en esta condición clínica específica, crítica que está ocurriendo en ese momento. Entonces, es un montón de cosas. Tomar esa decisión de qué requiere a veces incluye también, pues, si hay familiares, cómo quería el paciente, si no quería, si lo vamos a intubar, cómo era su condición de base, toda esa información, uno debe procurar adquirirla para tomar la decisión de la intervención en ese momento. Entonces, yo insisto, y mis
mis estudiantes lo pueden ver, insisto en que es muy importante la autonomía del paciente, saber si él había designado de antemano que no le hicieran, que no le intubasen, que no le llevaran a la UCI, que en fin. Entonces, ese acompañamiento, si el paciente está solito, pues no se da, pero uno debe procurarlo. Entonces, bueno, luego sigue cuál es el peor escenario, qué es lo peor que me puede estar pasando aquí. Si ese paciente tiene disnea, tengo un montón, un abanico de posibilidades diagnósticas etiológicas de esta disnea. Entonces yo la soluciono, le pongo la máscara, la ventilación no invasiva, o lo intubo, o hago, digamos, el intercedo y actúo, pero debo activamente buscar la etiología. Y en esa búsqueda activa de la etiología debo encontrar cuál es el peor escenario. Mi familia dice que yo soy lo más pesimista del mundo, pero yo siempre encuentro que puede estar peor. Medicina de urgencias, todo puede estar peor. Yo de todo corazón lo pienso. Uno cree que el turno está muy horrible y llega otro paciente. Uno cree que eso está muy feo y el otro te hizo paro. O sea, siempre todo puede estar peor y uno tiene que estar preparado para eso. Entonces, en el contexto clínico, encontrar el peor escenario que yo debo, digamos, acompañar al paciente, diagnosticar, es muy importante. ¿Qué puede ser peor? ¿Qué puede esto estar peor? ¿Qué de todas las cosas debo solucionar? Por ejemplo, un dolor de pecho, que es lo más grave, que esté disecado. Que esté disecado y yo lo vaya a anticoagular, por ejemplo. Entonces, eso es ese tipo de pensamiento. ¿Qué puede estar peor? Y el derrotero de diagnósticos. Ahora bien, cuando uno toma este tipo de decisiones, tiene que mirar si requieres ayudas diagnósticas urgentes o no. Y si esas ayudas diagnósticas pueden ser deleterias, entonces si debo hacerlas o no, si es pertinente o no. Todo el tiempo, doctora, es emergente. Doctora, por favor, escriba ahí que sin importar ayuno ni creatina. Uno cree que es cuestión de digitar, pero todo eso es un proceso de pensamiento que yo voy a llevar a cabo y responder por lo que estoy decidiendo. Si yo digo, sí, es emergente y hace una falla renal, pues mi decisión, es mi consecuencia, la consecuencia de mi decisión. Entonces esa decisión debe estar basada en si realmente el paciente lo requiere, si realmente está emergente, si no lo puedo diferir, sí. Ahora, también debo mirar en esos escenarios si requiero el acompañamiento de un especialista. Eso también es decisión de nosotros, a quién llamamos a que nos ayuden. ¿A quién llamamos? No, necesita el cirujano, mira, tiene un neumoatención, tiene esto, tiene lo otro, necesito cirugía. Necesito al vascular, creo que es una disección de aorta, necesito cirugía vascular, necesito, ¿sí? Esa decisión de a quién llamar también acompañamiento en la tarea también hace parte de nosotros, de nuestro proceso de pensamiento. Y luego de que yo piense qué necesito, cómo lo necesito, ¿qué hago primero? Entonces, doctora, ¿le hago esto primero o le hacemos la tomografía? ¿Sí? Si la monta en la no invasiva, entonces no la podemos llevar a tal procedimiento. Si esto, si lo otro. Entonces, la priorización y el orden de cómo se debe llevar a cabo todas las decisiones que acabo de tomar también es importante tenerlo en cuenta. Además de todo el tiempo debemos estar seguros de si el paciente debe estar en el servicio y todo el tiempo debemos estar gestionando el servicio porque, como les digo, de antemano ya sabemos que no es nuestro único paciente. Entonces debemos saber si lo vamos a trasladar a piso o no. Si este paciente de pronto decide limitarlo, puede ir a piso. Si no está muy crítico, necesita la unidad de cuidado intensivo, comentar el paciente en unidad de cuidado intensivo, mirar la disponibilidad de la cama de estos, ¿sí? Le puedo dar egreso, de pronto en una taquicardia supraventricular, solucionamos su problema, le puedo dar alta. Todo el tiempo estar permanentemente cuestionándonos sobre si el paciente sí tiene que estar ahí y dónde más o dónde es el mejor lugar para estar, si en la UCI, en la UCE, en casa, en fin. Entonces, si miramos, estos procesos de pensamiento son complejos, es multitask, o sea, tenemos que tener un montón de información en la cabeza simultáneamente para tomar una decisión. Entonces, esa capacidad de englobar todas estas características que les mencioné de este proceso de pensamiento es muy importante como habilidad no técnica para un especialista o una persona que esté trabajando en el servicio de urgencias. Entonces, hay algunos otros artículos como este que dice que cómo es la atención de cómo es el mapa o modelo conceptual mental de una atención en el servicio de urgencias, y más o menos se parece un poco. Lo que pasa es que el que yo hice es como basado en nosotros, en nuestro día a día, en nuestro servicio. Sin embargo, es un poco lo mismo, tener conciencia situacional, tener medidas básicas de soporte, que sería como esa primera intervención que yo les había mencionado, posibles amenazas que tenga el paciente, cuáles son mis ayudas diagnósticas, si le voy a dar un manejo en emergencias, a dónde lo voy a llevar, y que haya algunos grupos particulares de interés asociados al caso, o un feedback para la persona o para el servicio de enfermería, etcétera, todo el personal de trabajo en equipo. Entonces, miren que la toma de decisiones es diferente
a los otros servicios y es mucho más compleja y es una habilidad que definitivamente no podemos estar sin ella. Ahora bien, para yo poder llevar a cabo todo este proceso de pensamiento, entonces, esa toma de decisión, debo analizar un poco cómo estoy tomando las decisiones, cuál es el proceso de pensamiento de mis ideas, de mi priorización, de mi, sí, eso lo hacemos teniendo en cuenta que existen muchos sesgos. Hay muchísimos, muchísimos. Yo hice este cuadro pensando en que resaltemos como un poco los más importantes y entenderlos un poco, qué son los sesgos de pensamiento, qué significa eso. Significa que yo puedo tener ya de antemano algunas situaciones mentales que me hagan tomar decisiones que no son las más acertadas. Entonces, ¿cómo puede pasar? Por ejemplo, disponibilidad, prefiero lo reciente. Hace poco vi un paciente con un dolor igualito, eso debe ser lo mismo. Eso es un sesgo de pensamiento, porque lo estoy analizando con una, digamos, situación que me ocurrió reciente. En anclaje y ajuste, yo ya vengo pensando que esto tiene este diagnóstico. Entonces pasa muchísimo cuando los traen, ejemplo, de otro lugar, ya tienen diagnóstico de infección urinaria. Entonces, eso es una infección urinaria. Y no reconsidero, revaloro, retomo, reinterrogo para mirar si lo que hice fue anclarme en algo que ya traíamos sin tomar en cuenta las otras opciones. La apofenia es una cosa muy charra, es como hacer comparaciones que no son muy, o digamos, deducciones que no son muy lógicas, pero puede pasar. Entonces, no, si es un dolor bajito, es la vejiga. No, parce, un dolor bajito puede ser ovárico, uterino, o sea, hay muchas otras cosas, ¿sí? Incluso un psoas puede referirse a dolor bajito, en fin. Entonces, tomar como esas deducciones, no, si es esto, esa rapidez y eso también tiene un nombre que se llama economía cognitiva o economía del pensamiento. Hacer como los procesos mentales un poco más rápidos hace que nuestro cerebro sea más ágil, pero cobra, digamos, cobra factura en cuanto que si hago este paso rápido en el pensamiento me puedo equivocar. Está por esos efectos de confirmación. Por ejemplo, ¿qué es eso? Mira, llegó el paciente, es un dolor de pecho. Yo estoy segura en mi mente, convencidísima que tiene un infarto. Entonces yo le pido un electrocardiograma, una troponina y ya, y para de contar. Cuando me enfrento al paciente, lo voy a revalorar, pues no tenía ni troponina, ni el electro, ni nada, ya no me da. Los resultados no me dan. Y entonces, ¿qué pasa? No, parce, entonces que pidamos una PCR, pidamos una radiografía, porque me enfoqué cuando tomé la lista de paraclínicos en el rule-in y no en el rule-out. O sea, yo hice todas las pruebas para confirmar lo que yo estoy pensando, pero no para descartar otras posibilidades. Y a mí me pasa a veces mucho. Y entonces digo como, hay que volverlo a sangrar porque no era lo que yo creía. Entonces, en la agilidad de atender los pacientes, esos procesos de tratamiento hacen que nos saltemos otras posibilidades diagnósticas y no pidamos los laboratorios pertinentes. Entonces, otra cosa puede ser como los cognitivos, es como, no, mira, tiene un dolor lumbar, eso seguro es una litiasis, ya está. Es como una lógica del proceso de pensamiento. Sin embargo, como insisto, puede ser una disección, puede ser un psoas, puede ser otra cosa, una pielonefritis, etc. Y las expectativas es que yo espero que esto sea así. Si esto está así, yo espero que. Entonces, fíjense que todos son incluso muy parecidos, pero la idea es que uno en la economía del pensamiento los procesos trata de hacerlos más ágiles y se salta pasos y no hace como una revaloración del proceso de pensamiento y revalorar si estamos teniendo algún sesgo. Entonces, todas estas situaciones que les menciono están, digamos, de base en mi proceso de pensamiento y debo estar atento a que estas no me influyan sobre la atención. ¿Ok? Entonces, cuando yo en este algoritmo, bueno, no sé cómo se llamará, derrotero, los sesgos están ahí. ¿Cuál es la forma de intervenirlos? Autogestionar el pensamiento, autodecir, bueno, me puedo estar equivocando. ¿Qué otras posibilidades diagnósticas tengo? ¿Qué se me puede estar pasando? Incluso, no sé si alguien estaba conmigo en la reanimación, empiezo, ¿qué me puede estar faltando? ¿Qué no se me está ocurriendo? De entre todos llegar como a esas posibilidades que no son necesariamente las que yo tengo en mente. Revalorar, reinterrogar, cuestionar. No es que yo dude de todo lo que yo decido, sin embargo, sí hay una duda válida en cuanto que yo reconsidere, diga, listo, pasó esto, me pregunto, bueno, no, si es lo que yo estaba pensando o no, tal vez hay que considerar esas otras opciones, pero siempre estar autovalorándome si tengo algún sesgo de pensamiento que puede estar influenciándome en la toma de decisiones.
Ahora, entonces, ¿cuál sería la mejor forma? Hay dos formas de acceder al problema clínico, que es desglosándolo o englobándolo. Es decir, que sea un proceso de pensamiento descendente, ¿sí? Que es como basado en los conocimientos, en lo que yo sé, en lo que yo tengo, trabajo hacia adelante, digamos, en el futuro clínico del paciente. Tengo conceptos que dirigen mis decisiones, tengo metas claras que quiero cumplir y genero hipótesis asociadas a qué puede estar pasando según mi concepto, mi análisis, mis conocimientos previos. Y el procesamiento ascendente es que yo cojo los síntomas del paciente, lo que me está mostrando el paciente, y empiezo a escalarme sobre eso que estoy, digamos, esos hallazgos que tengo en el examen físico. Entonces, ambos procesos de pensamiento deben confluir para que tomemos la decisión, tanto que me fije en lo que estoy evaluando, en lo que soy, como que coja el pensamiento, mis conocimientos académicos, lo que yo he estudiado, y lo junte para poder resolver el problema clínico y hacer la toma de decisiones. Entonces, yo sé que suena un poquito abrumador, que son un montón de cosas, pero es para que entendamos cómo es complejo, amplio la toma de decisiones, y que es una habilidad que definitivamente hay que procurar entrenar y que hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas, además de simplemente tomar la decisión. Entonces, cuando uno lo analiza, lo revisa, mira estas situaciones, esos sesgos, uno empieza a pensar, a reconocer lo que yo les digo, lo que no se dice, no se, lo que no se nombra no existe. Empiezas a reconocer en ti mismo si tú tienes esos sesgos, si te ha pasado, si tú has lo. Entonces, en una próxima oportunidad que tengas un enfrentamiento a un paciente y un proceso de pensamiento, vas a decir, uy, no, mira, pilas, no puedo caer en esto, mira, pilas. Entonces, nombrarlas y conocerlas también hace parte un poco del entrenamiento para empezar a abordarlas y autogestionarlas. Bueno, esa es la toma de decisiones. Ahora quiero hablarles un poquito del pensamiento crítico. En mi opinión, y ahora que estoy haciendo la maestría en docencia, siento que es lo que más necesito que un estudiante tenga, es lo que más necesito que un ser humano tenga, porque pienso que es fundamental que yo sepa qué es lo que tengo qué es lo que tengo que procesar, qué es lo que necesito. Entonces, cuando uno le dicen pensamiento crítico, uno, sí, yo sé qué es eso, muy bien, defínemelo. Muy complejo. Y cuando uno busca e interroga la literatura, uno encuentra que hay muchas definiciones muy distintas, que no hay como mucha claridad en realmente qué es pensar bien, sí, pero ¿cómo así? Pensar bien, ¿cómo así? Entonces encontré un artículo que se llama Critical Thinking, a Review. Es muy importante, o digamos, es muy valioso la definición que ellos nos brindan. Entonces, se divide en tres cosas fundamentales, el pensamiento crítico. En ser capaz de identificar cuáles preguntas valen la pena. Eso es pensamiento crítico, no detenerme en pendejadas, sino realmente cuestionarme lo importante. Segundo, tengo que ser capaz de gestionar eso que me pregunté, autogestionar lo que me pregunté. Yo insisto que con los adolescentes, ahora que me enfrento a ellos en la docencia, la virtualidad y la inmediatez de la información en Google y en todas estas herramientas tecnológicas hace que ellos piensen que las cosas tienen que caer del cielo. Ok, no funciona así. Tú tienes que activamente gestionar lo que tú piensas que es importante pensar, analizar o decidir, o ¿sí? Esas preguntas que quieres resolver, debes tú mismo gestionar. Y fuera de eso, y esto me parece fundamental, dice que entender que el conocimiento es cuestionable y ser capaz de respaldar sus ideas con argumentos sólidos. Es decir, entiendes que así como el cardiólogo se para en que esta disnea es una falla cardíaca, yo me paro en que esta disnea es un EPOC, y ambos podemos tener razón. Ambos podemos tener razón. El Señor tiene ambas cosas, ambas pueden estar jugándole una mala pasada. Entonces, ese no existen certezas de los pensamientos. Hace que yo sea más propenso a interrogarme y valorar la opinión del otro, lo que el otro está mencionando o las otras cosas que están pasando. Es decir, si yo tengo un proceso de pensamiento crítico, yo digo, este paciente tiene esto, pero me pregunto, podría ser esta otra cosa. Esa disnea puede ser también un infarto, esa disnea puede ser también una neumonía, esa disnea puede ser también, puede ser. Entonces, ¿qué hago? Pues voy y busco argumentos sólidos para poder decir, no, este paciente está cursando, es con un evento coronario, esto es lo que le está ocasionando la disnea, porque encontré eso en sus laboratorios, porque encontré eso en su examen físico, porque yo conozco esto y esto del tema, etc. Entonces es saber, ¿qué debo preguntarme?
yo mismo buscar la respuesta y saberla argumentar entendiendo que mi respuesta no es la única respuesta. Eso es fundamental en medicina porque nada es blanco y negro, todo tiene una gama de grises impresionantes. Entonces, por eso pienso que el pensamiento crítico hace que sea fundamental, o sea, pienso que el pensamiento crítico es fundamental para una persona que se enfrenta a un servicio de urgencias. Esto es como el análisis de lo que yo pienso que es un individuo capaz del siglo XXI. O sea, en este momento, una persona que no tenga pensamiento crítico no puede estar bien, no puede llevar un proceso de pensamiento adecuado en el siglo XXI si no tiene un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es reconocer tu entorno para buscar las decisiones, las preguntas que debo responder. Ese reconocimiento del entorno es realmente lo más importante. Reconocer que, por ejemplo, en una vida diaria, salgámonos de la medicina, vamos a hablar de marketing. Yo tengo una empresa, yo quiero vender. Yo reconozco que ahorita todo es por marketing, que es, digamos, redes sociales, etcétera. Yo reconozco eso. Entonces, ¿qué hago? Voy y busco la forma de que mi producto tenga marketing en las redes sociales, tenga esto, tenga lo otro. Entonces, una persona que no es capaz de identificar las necesidades o las características del ambiente donde está, pues no va a lograr una interacción adecuada y no va a estar al día con las cosas. Igual en medicina, que estar al día con la información, estar al día con las cosas que están pasando. Entonces, ese pensamiento crítico es fundamental en el servicio de urgencias para poder entender qué es lo que debo buscar, cómo lo debo buscar y que la opinión del otro, por ejemplo, el liderazgo, escuchar al otro es fundamental. ¿Cómo lo hago con pensamiento crítico? Que yo diga, listo, yo tengo este concepto, pero escucho el tuyo, lo considero, lo valoro, lo tomo en cuenta, lo descarto o lo acojo parcialmente, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay que tener la capacidad de ser flexible, hay que tener un control sobre la situación, sobre lo que yo estoy decidiendo, lo que estoy pensando, argumentarlo de forma eficaz, ¿sí? Entonces, interpretar, procesar la información y argumentarla de forma eficaz. Entonces, todo eso tiene que ocurrir en un servicio de urgencias para poder tener, digamos, un liderazgo. Y meto esta cuña porque para acompañar a estos pacientes, estos estudiantes, digamos, para que lleguen a este punto que estamos pidiéndole que sea una atención en urgencias, necesitamos un docente que vaya de la mano con ellos. Un docente que escuche, acompañe, aprende y brinde autonomía, ¿sí? Durante el proceso de pensamiento. Entonces, porque eso es, como les mencioné en la toma de decisiones, el acompañamiento de los estudiantes también está ahí, y también está con nosotros, y también hace parte de nuestro quehacer diario, más en nuestra institución que tiene todo este acompañamiento pedagógico. Entonces, hay que hacer, pienso, un poco de cambios ahí, meto la cuña de la docencia, hay que hacer un par de cambios en el proceso pedagógico para poder dar cabida a que el pensamiento crítico se desarrolle en nuestros estudiantes. Bueno, otra habilidad muy importante, muy importantísima, ya casi la última, vamos a hablar de la conciencia situacional. La conciencia situacional es saber o percibir los elementos del ambiente en un volumen de tiempo y espacio y la comprensión de su significado para poderla proyectar en un futuro. ¿Cómo así? Yo le llamo la visión de dron. Es saber en este momento, en este punto, ahora, en este momento, en tiempo y en lugar, qué está ocurriendo, para poder saber qué puede pasar después. Insisto, el ejemplo más claro es la RCP. Y ese proceso de pensamiento de conciencia situacional, esa habilidad de conciencia situacional se va adquiriendo y se va mejorando y uno lo nota. Entonces, desde que estoy haciendo el seminario con los residentes mayores de habilidades no técnicas, hablamos de su propio proceso en la residencia, de cómo empezó cuando se enfrentaba a un paro cardiorrespiratorio y cómo lo hace o cómo se enfrenta a un paro en este momento. ¿Por qué? Porque inicialmente todos hemos pasado por allí, queremos intubar. Lo primero que hacemos es querer intubar y nos metemos en la vía aérea y no tenemos idea si están poniendo la adrenalina adecuadamente, si están dando un masaje adecuado, si el que está dando masaje está cansado. No, yo estoy en la vía aérea. Y poco a poco con el entrenamiento y con el estudio, digamos, la adquisición de conocimientos, uno empieza a abrirse un poco, separarse de las situaciones hasta el punto en que seamos ese dron y saber si el que está dando masaje está cansado, si están cumpliendo la orden de llevarla en la cada 3 a 5 minutos, si el que está intubando está teniendo problemas en la vía aérea, si están dando un masaje de calidad, si ya interrogaron a la familia sobre las posibilidades diagnósticas de que lo tienen paro, si yo ya hice los paraclínicos pertinentes, si estoy poniendo los medicamentos que son y estoy buscando todo el tiempo la etiología.
eso todo ocurre de forma simultánea. Eso es una visión de dron. Por eso insisten que el líder de una reanimación en un equipo que esté bastante, digamos, esté completo, haya personal suficiente, pues ni siquiera debe participar de las actividades, no canaliza, no toma gases, no intuba nada, solo se para y hace este ejercicio de la conciencia situacional. Es tan sencillo, chicos, es tan sencillo como que estás en el servicio de urgencias y suena una ambulancia. Los que estamos ahí, que estamos entrenados para eso, paramos la conversación, escuchamos la ambulancia, siguió y seguimos conversando. O, uy, no, paró y nos encontramos y vamos por las gafas. Entonces, ese conciencia situación está pitando el monitor, ¿qué pasó? Está hipotenso, el paciente se le desconectó el ventilador, los pitos, los sonidos, las alarmas, toda esa situación en ese momento donde tú estás en SAI, todo eso está en tu cabeza, en esa conciencia situacional. No puede ser que esté pitando hace mucho rato el ventilador y no te hayas dado cuenta. Y si pasa, ahora que tenemos esta experiencia tan linda que ha sido tener los residentes de medicina interna con nosotros, pasa, él me dice, ay doctora, yo no había escuchado, ay doctora, yo no me había dado cuenta. Porque esa conciencia situacional también es un entrenamiento que adquirimos estando con simultaneidad de tareas en un momento dado, en un servicio donde cada momento puede cambiar la situación clínica del paciente. El liderazgo. El liderazgo es fundamental en un servicio de urgencias. Nosotros tenemos que ser los líderes de la atención del paciente, tenemos que ser los líderes del equipo. ¿Qué es eso? Lo definen como un conjunto de mentalidades y comportamientos que se alinean a las personas en una dirección colectiva y permiten trabajar juntas. Es decir, yo soy la cabeza de mando y hago que todo nuestro trabajo vaya mancomunado hacia una dirección específica. El liderazgo es tan complejo de enseñar, de analizar. Es esa capacidad que tú tienes de llevar y que las personas tienen que creer en lo que estás diciendo, sentirse acordes a lo que estás diciendo y acompañarte. No es solamente tener que, es querer. También siento que es un poco querer seguir al líder. No es tan sencillo. Entonces nos queda como la sensación que tiene mucha subjetividad el liderazgo. Sin embargo, tiene que ver mucho con la comunicación, pienso yo, con la comunicación de las ideas. Uno quiere seguir un líder que se note tranquilo, un líder que se sienta seguro, un líder que cuente con los conocimientos para estar ahí, ¿sí? Un líder que sepa dar las instrucciones y sepa acompañarlo, un líder que yo sienta que me escuche. Si yo estoy detrás de ese líder, yo quiero saber o estar segura que si yo al líder le digo, venga, yo no estoy de acuerdo, venga, ¿qué pasó aquí? Pueda ser escuchada mi opinión, tenida en cuenta e incluso él tenga la capacidad de, en dado caso, de ser necesario, cambiar y modificar entendiendo tu equipo. Entonces es llevar la batuta, como dicen, sin embargo, entendiéndonos como equipo, entendiéndonos como que todos aportamos y todos somos puntos valiosos para poder llegar a ese lugar. Entonces, el liderazgo ya es como afianzar todas las otras habilidades para poder que esto se vea reflejado o se vea como plasmado en que el equipo trabaje hacia una misma dirección y que el equipo trabaje con ganas de estar ahí y seguir a ese líder. Entonces, el liderazgo me ha parecido, sobre todo pensándolo desde el punto de vista pedagógico, como un reto docente porque en ocasiones, ay papito, porque en ocasiones no es tan fácil de identificar qué es lo que hay que mejorar en los procesos de pensamiento y en la parte actitudinal en nuestro quehacer diario. La comunicación es de las más importantes. Todo lo que yo pienso, siento, haga, ¿qué me sirve tomar la decisión si cuando se le diga a la enfermera o cuando se le diga a mi compañero no lo hago bien y no se lleva a cabo la instrucción que yo hice? Boté al traste todo el proceso de pensamiento, de la toma de decisiones, lo boté al traste cuando no fui capaz de comunicarlo asertivamente, cuando no fui capaz de hacerme entender y cuando no fui capaz de que se llevase a cabo lo que yo necesito. Entonces, es definida como la capacidad de transmitir ideas, información y emociones de manera efectiva, tanto de forma verbal como no verbal. La comunicación no es solamente lo que yo digo, no es solamente el contenido, es
cómo lo digo, en qué tono lo digo, en qué momento lo digo, qué estrategias creativas se me ocurren para llevar a cabo una comunicación. Entonces, en estos días estábamos haciendo un ejercicio, estábamos diciendo que una de las cosas más complejas a veces es como en un servicio súper ocupado, súper lleno de trabajo, hacer que, digamos, la enfermera o la persona que yo le estoy pidiendo una instrucción la lleve a cabo. Y decirle como, venga, lo necesito, no lo has hecho. Es complejo porque la otra persona también está muy ocupada, tiene multitareas, entonces decirle, oiga, usted no me ha hecho, oiga, yo le pedí un electro que usted no me ha hecho, usted no, hace que la comunicación sea un poco compleja. Entonces, ¿qué estrategias creativas? Decirle como, cierto jefe que usted tiene pendiente que nos falta este electrocardiograma. ¿O será que lo podemos priorizar por encima de esta otra cosa, esta otra actividad que estás haciendo? Porque es prioritario saber si está con un infarto o porque tiene tal cosa. Entonces, esa es creatividad, la forma de abordar en la conversación hace que sea fundamental para comunicarnos asertivamente. Entonces, no solamente cómo lo digo, no solamente qué digo, sino cómo lo digo y qué expresión corporal añado a eso. El tono de voz, la forma de mirar, es difícil porque tiene algo de idiosincrático también. Cuando yo recién llegué tenía muchos problemas de comunicación porque en la costa somos como muy golpeamos mucho la forma de dar una instrucción y eso no era bien visto, digamos, en los países que se comunican como más suave, como más cariñosos, como un tono de voz diferente. Eso es complejo y hay que también tener algo de adaptabilidad a la situación. Entonces, ya para terminar, les digo que la comunicación tiene además, y en esto no hacemos énfasis, la comunicación tiene que tener procesos de retroalimentación. Y esa retroalimentación, incluso en la literatura, no traje la diapositiva porque ya era poco tiempo, pero incluso en la literatura está claramente estipulado cómo ir accediendo a, digamos, cómo la instrucción o lo que yo estoy identificando no está yendo bien, cómo irlo superando como en el tiempo, como en el proceso. Entonces yo te digo que no estoy de acuerdo, doctor, mira, este paciente no está saturando bien. ¿Será que de pronto revisamos si el tubo está? A la siguiente. Doctor, claramente está desaturado el paciente, esto, por favor, verificamos el tubo, ir ascendiendo en la medida que yo considere que mi comunicación es importante y no ha sido escuchada. Entonces, esa retroalimentación, digamos, cuando yo estoy ante una persona, un líder con el que no estoy de acuerdo en lo que está haciendo, o con un estudiante, un residente que no está llevando a cabo la tarea como es, debe ser ascendente, no ir al grito, venga usted, ¿por qué? No, ir ascendente y decir, mira, está pasando esto, por favor, identifícalo, está pasando esto, por favor, acciona, de forma, digamos, escalada. Y cuando nos enfrentamos entonces al equipo, saberlo retroalimentar. Hay varias técnicas de retroalimentación, una es la técnica del sándwich, por ejemplo, que es decirle algo bueno, luego decirle la oportunidad de mejora y luego sugerirle cómo la podemos solucionar. ¿Sí? Hay otras técnicas que es como la autogestionada, que es yo decir en qué creo que hice bien, cómo creo que no lo hice bien y poder llevar a cabo allí la retroalimentación y ya yo decirle, mira, sí, estoy de acuerdo con esto, pero te falta mejorar esto, etc. Entonces, las técnicas de retroalimentación también son muy importantes. Deben ser aparte la retroalimentación. En equipo se puede hacer siempre y cuando no se incluya una acción específica para una persona. Digamos, no pongan en escarminio público de la persona, sino como que se hagamos la retroalimentación del trabajo en equipo, todos juntos, y si hay una situación específica que intervenir, se haga parte. Entonces, se hace aparte con la persona, se le dice, se le reconoce su trabajo. Por favor, es muy importante el reconocimiento de la labor, decirle que hay cosas que sí hizo bien, que esto y esto y esto lo hizo muy bien, que sin embargo existe esta oportunidad de mejora y que tú le sugieres que la haga de esta forma la próxima vez. Yo insisto que esto es para la vida, las habilidades comunicativas son para las relaciones interpersonales, para las relaciones entre el trabajo, para las relaciones con las personas en el momento de una orden. Yo digo, mira, un ejemplo, voy a tu casa, me quedo estudiando y te levantas a hacerme el desayuno. Entonces, haces los huevos más salados del mundo, no los puede comer nadie. Entonces hay dos opciones, puedes decir, ¿qué huevos tan salados, parce? ¿Cómo te ocurrió? No lo come nadie. Uy, no, horrible. O yo decirte, una técnica del sándwich es un ejemplo, sería como, mira, valoro muchísimo que hayas madrugado a hacerme el desayuno, parce, qué detallazo.
Ay, sin embargo, están tan salados. Mira, ¿sabes lo que yo hago? Yo cojo una cucharita y mido cuánta sal le echo por huevo y la tengo en la cajita de la sal y así no me equivoco. Entonces, el contexto es completamente diferente. En la primera oportunidad seguro no te van a volver a invitar a huevos y en la segunda él sí va a decir, y puede que mejore todos los huevos de su vida el resto de la vida. Entonces, estas habilidades de retroalimentación y estas estrategias comunicativas de retroalimentación son muy importantes, sobre todo en una reanimación cardiopulmonar, sobre todo en un trabajo en un paciente crítico que tiene muchas intervenciones de parte y parte. Puede haber terapia respiratoria, enfermería, incluso los estudiantes, etcétera. Eso es como un abrebocas, las habilidades no técnicas son un montón, hay un montón más que conversar sobre procesos de pensamiento, pero se nos acabó el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que opinar. Hola, Hola. yo sí quisiera robarme 2 minuticos, si me permiten, eh, con respecto pues como a lo que la doctora acaba de mencionar, ¿cierto? Eh, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no estamos formando en habilidades no técnicas. El Colegio de Edimburgo de Cirujanos, que es el que más ha estudiado esto de las habilidades no técnicas, curiosamente los cirujanos son, allá, son los que más, pues y en el mundo han logrado impactar. Ellos lo clasificaron solamente en 4 grupos, que fue la conciencia situacional, la toma de decisiones, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Pero bueno, eso ya la doctora lo dijo de otra manera. Lo importante aquí es cómo entrenamos a las personas en eso, ¿cierto? Que eso no está claro ni siempre se logra pues como identificar en las charlas. Ellos proponen que por cada habilidad técnica, es decir, si yo necesito para aprender a pasar un tubo a toras 1 hora, yo debiera entrenarme por lo menos en media hora en habilidades no técnicas. En cualquiera de esas que decimos ahí, o en todas, o en cualquier otra clasificación, porque pues clasificaciones hay muchas, ¿cierto? Entonces, creo que eso es como lo importante. Ellos tienen una serie de estrategias y de herramientas para trabajar eso y que la gente se entrene, porque no es tan simple como yo llegar y decir a una enfermera, es que hiciste esto mal y no, si el equipo no se entrena todo, esto no funciona. Claro, el médico puede tener unas habilidades no técnicas muy importantes, ser muy, conocer esto de todas las maneras, pero si el resto del equipo no está entrenado, esto no funciona. Entonces, lo primero es que ellos recomiendan que cuando se entrene en habilidades no técnicas, se entrena el equipo, desde el superespecialista hasta el que barre el servicio. Lo otro que quería es que ellos hacen mucho énfasis en un psicólogo que ganó un premio de economía, que es Daniel Kahneman, que propuso los dos pensamientos, el pensamiento rápido y el pensamiento lento. En el pensamiento rápido es lo que pasa en los servicios de urgencias, es la toma de decisiones rápidas. Ahí se tiene una serie de errores que pueden cometerse y el pensamiento lento es ese que lleva a que hagamos muchos análisis. Entonces, el problema no es ese, el problema es cómo el pensamiento rápido yo logro convertirlo un poco en uno más lento. O sea, cómo logro que ese pensamiento rápido yo pueda, digamos, analizar un poco para no cometer muchos errores, pero como estoy en urgencias, pues tampoco me quede analizando y logre tomar decisiones más rápidas. Eso también existen estrategias de entrenamiento para eso, ¿cierto? Y pues me da pena ahí como con la doctora, pero creo que lo que hablabas del sándwich no está muy preciso. Eso tiene, esa forma de debriefing del sándwich realmente no, pues, me parece que no está muy preciso. Pues en mi concepto creo que le faltan muchos elementos. Y en la parte clínica, el que se está recomendando mucho es el TALC, que es tener un objetivo, hacer un análisis, poner de acuerdo unos puntos de aprendizaje y luego poner unos puntos como de qué se llevan para luego mejorar ese servicio, esa acción que pasó. Quería como recalcar eso, pero más que todo, hacer mucho énfasis en que la gente, las personas, nos tenemos que entrenar en los equipos. Incluso ellos lo que proponen es que se hagan en los equipos naturales. Naturales es que yo coja el urgentólogo, la enfermera,
el médico general si hay, y como si estuvieran haciendo un turno y se entrenaran en este tipo de habilidades. Muchas gracias. Doctor, sí, usted tiene razón. Las técnicas de retroalimentación son muy amplias y hay muchas formas. Unas hacemos en la simulación, un debriefing que también tiene como unas pautas específicas. Es simplemente como una abrebocas. Yo pienso que se puede hacer una charla completa de técnicas de retroalimentación que además sería valiosísima para el entrenamiento de los residentes. Sin embargo, la idea es que simplemente que pensemos en cómo retroalimentamos, que pensemos las mejores formas de hacerlo y insisto, y esto el que me conoce sabe que insisto en que la retroalimentación positiva es fundamental. Nosotros no hacemos retroalimentación positiva y sin ese punto en el balance, la pesa se va para un lado. Hay que decirle que hizo un buen trabajo. Yo sé que es su trabajo y su obligación como residente tener los pacientes, pero lo hiciste bien, lo hiciste muy bien, muchas gracias. Esto está muy bien. Esto es constantemente la retroalimentación positiva. Hace que en el momento de la retroalimentación sobre una oportunidad de mejora sea mucho más fácil, pero sí, usted tiene... Veo las manitas levantadas de Omar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Doctora Luz, muchas gracias por su presentación, la disfruté mucho. Creo que además de transmitirnos lo que usted ha revisado y el producto de su experiencia, logró darnos algunos ejemplos de cómo hacerlo. Creo que muchas veces es ahí donde se complementa el aprendizaje, porque usted bien lo decía, esto se lee, pero hay que hacerlo. Entonces, pues en la medida de que uno ve cómo los demás lo hacen, también puede aprender. Yo creo que en el proceso de formación es un reto desarrollar estas habilidades porque pues no solo las debo desarrollar yo, sino que debo aprender cómo hacer que otros las desarrollen. Y no solo debo ser, digamos que autocrítico, sino también, digamos que evaluar cómo lo hacen los demás. Es muy interesante ver cómo hemos tocado este tema en diferentes momentos y desde diferentes perspectivas. Y personalmente me gustó mucho cómo lo realizó el día de hoy. Muchas gracias. Sigue Juan Manuel. Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, buenos días. Muchas gracias. Yo pues me adhiero al comentario de Omar. La verdad es que fue muy, pues, principalmente muy entretenido. En todo el tiempo me tuvo como en vilo de qué era lo que seguía y fue muy bacano escuchar la forma en que nos mostraste todo lo que nosotros estamos tratando de hacer en el día a día y cómo lo aterrizas a lo que nosotros hacemos en urgencias. Eh, en tu algoritmo hay un componente que a mí me enseñó, de hecho fue Omar el que me lo mostró en un algoritmo que tienen que aparece en un artículo de la revista de la Sociedad Americana, creo, de Anestesiología, y es dentro de ese algoritmo de la toma de decisiones hay un componente que es preguntarse qué pasaría si yo no hago nada, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo, o sea, en caso de que yo decida no hacer nada, cuáles serían las consecuencias? Y a veces creo que esa es la pregunta que nosotros no nos hacemos. Yo hasta ese momento en que lo leí no lo tenía claro en mi cabeza. Creo que uno de forma tácita lo hace, pero no lo tenía como tan claro, y ahora que lo tengo como tan claro en el día a día siempre me hago esa pregunta. En el caso de que yo decida no intervenir, ¿cuáles serían las consecuencias? Hay tantos sesgos que, de hecho, yo alguna vez les mandé un libro de sesgos de la práctica clínica. Es un libro completo, cada página es un sesgo diferente. Pero creo que básicamente en los que nosotros nos enfocamos en mejorar, porque la idea de conocer estos sesgos es como tratar de no caer en ellos de forma sistemática. No quiere decir que no vamos a caer en ellos nunca, pero no hacerlo de forma sistemática. Hay que conocerlos, hay que saber cuáles son los potenciales errores que debemos cometer y que no debemos cometer y que cometemos a diario.
Y eso hace que seamos cada vez mejores personas y mejores profesionales. Y vos misma lo dijiste, o sea, esto es una cuestión que debería utilizarse para la vida, no solamente para la práctica médica. Y pues la verdad es que en la práctica médica nuestra hay algunas cosas que son particulares que no obedecen a otros órdenes como el de la medicina interna, como el de la anestesia, como el de la cirugía, que se comparten algunas cosas, pero creo que eso es algo que nosotros estamos construyendo porque no existía hasta que, pues hasta que se empezó a estudiar en la medicina de emergencias. Ahí entonces yo hago hincapié en una cosa que yo pues lo he tratado de mencionar muchas veces, sobre todo cuando los residentes rotan conmigo, y es que no podemos hacer caso omiso de la experiencia de las personas que llevan más tiempo haciendo esto. Yo creo que si bien el jerarquizar la práctica médica está mandado a recoger, sí hay algunas cosas que dicta la experiencia que hace que se reconozcan mejor ciertos aspectos. Y eso está también descrito en los libros de psicología. Hay la mayoría de las prácticas, no médicas, sino prácticas en general, adquieren experticia después de 10 años de hacer lo mismo. Eso aplica para todas las prácticas, excepto las artes y los deportes, donde se necesita también talento. Pero para la mayoría de las cosas, uno realmente se vuelve experto después de 10 años de hacer lo mismo. En ese orden de ideas, yo creo que hay que darle el valor que se merece la experiencia que tienen algunos de nuestros profesores y no caer en el error de meditar esa experiencia por la creciente evidencia. Sabemos que la evidencia médica cambia, que ayer el torniquete era lo máximo, antier no funcionaba y hoy lo estamos volviendo a utilizar. Y del mismo modo, un montón de cosas en medicina. Creo que uno de los sesgos que en el que más caemos es el sesgo de certeza, de creer que porque leímos algo, esa es la respuesta absoluta a nuestros problemas. Y definitivamente yo siempre hago hincapié, sobre todo cuando doy alguna charla sobre algún tema en específico, en que todo lo que yo estoy diciendo es el producto de mi interpretación de la evidencia hasta ese momento. Y eso hace, digamos que es como una forma de lavarme las manos y de librarme de la responsabilidad de que hagan las personas con esa información. Pero sí creo que el hecho de saber que toda información está supeditada a la interpretación hace que seamos un poquitico más críticos. Con respecto a lo que dice Rubén, yo estoy también en desacuerdo con él, porque es que yo creo que, yo discrepo un poquitico, porque es que yo creo que en la medida en que nosotros tratamos de retroalimentar de la mejor forma, no es que estemos incurriendo en un error. O sea, yo puedo utilizar la técnica del sándwich y a mí me puede funcionar. No es, pues no es lo que yo uso, pero sí yo creo que esa técnica para retroalimentar a las personas hace que esas personas mejoren y que mejoren no castigándose a sí mismas, sino sintiéndose bien por lo que hicieron bien, pues estoy logrando el objetivo. Si yo lo sé hacer bien, creo que vale la pena intentarlo. Sí sé que hay muchas técnicas y que dentro de la psicología se ha ido demostrando que hay unas que funcionan mejor que otras, pero creo que cada uno de nosotros va descubriendo cuál es la mejor forma de actuar en ese sentido, sobre todo para la retroalimentación e incluso para aceptar uno mismo retroalimentaciones. Muchísimas gracias, Luza. Yo pienso que cada técnica, cada momento va a ser diferente, no es simplemente cuál es mejor, sino dependiendo de cada situación podemos usar la una o la otra. No es la panacea y no podemos usar siempre la misma y va a depender un poco del contexto. Te agradezco lo de que no hacer, lo voy a incluir en el algoritmo, me pareció súper interesante. No veo más manitos levantadas y ya se nos acabó el tiempo. Entonces quería agradecerles a todos Luza, por la hola. atención. Hola, tú tienes la manita levantada, no la veo. No, la tengo, pero tengo el micrófono abierto. Dime, claro. Bueno, ahí siempre uno que mira estos temas
Hay una pregunta que le queda a uno y quería preguntarte tu opinión sobre algo y es, ¿cómo manejas las líneas rojas? O sea, aquello que el estudiante no debe sobrepasar. O sea, porque creo que también hay una dificultad, y sobre todo en este tiempo, en la forma en que hacemos la corrección, ¿cierto? Mejor dicho, ¿en qué momento viene el pam pam, por así decirlo, para un estudiante, para un residente, sobre este tipo de situaciones? Porque hay situaciones que son en extremo peligrosas, ¿sí me van a entender? ¿Cómo estableces esas líneas rojas donde no se debe sobrepasar o no, o el estudiante no debe hacer X o Y acción? ¿Sí me van a entender la pregunta? Yo pienso que uno debe tener claridad a los límites previo a, ¿sí? Por ejemplo, la intubación, que es uno de los más frecuentes. Uno dice, bueno, te doy un intento. El paciente está crítico, te doy un intento. No, te doy 2 intentos, ¿sí? ¿Sí? Y eso hasta aquí. Uno debe estar siempre acompañando y decir hasta aquí. Sin embargo, el pam pam es la nueva, digamos, situación pedagógica, es coger el error como una fuente de progreso, como una fuente de mejoría. Entonces, si te equivocas acá, utilizarlo para un proceso de mejoramiento. Entonces, el error siempre va a significar enseñanza. Es como volcarlo a lo que nos pasó, o por lo menos en mi educación médica, no, el error era penalizado. La idea es que eso no ocurra de ninguna manera. No es decirle, está mal, hiciste mal, te equivocaste, sin embargo, vamos a utilizarlo para que en la próxima oportunidad esto no ocurra. Y la sensación que debe quedar después de un error debe ser siempre, voy a hacerlo mejor la próxima vez. No me equivoqué, la embarré y que se quede ahí, sino que esto la embarré, sí, pero es para hacerlo mejor la próxima vez. Entonces yo siento que los límites, de ser posible, se establecen desde antes, ¿sí? Y yo insisto que hay puntos de quiebre en donde uno debe ser muy enfático. La honestidad, digamos, o un proceso, digamos, que no haya falsedad en algún dato, ese tipo de situaciones, uno debe dejar claridad que no se pueden presentar. Y en el momento que se presentan, se deben abordar de forma inmediata con las características que mencioné, aparte, personal, pero abordarlo de forma inmediata, hacer el énfasis en que definitivamente es un no. ¿Sí? Entonces, de antemano tenerlo claro, y si ocurre una cosa grave, inmediatamente abordarla, no esperar después, inmediatamente abordarla para que esto no vuelva a ocurrir y que quede la sensación siempre que el error es para mejorar. Eso es lo que yo, o no sé tú qué piensas. Doctora, si me Sí, permite, no, muchas gracias. Dale, Omar. si me permiten un segundito, yo cuando dije ahorita, no estoy diciendo que haya un solo sistema de feedback, creo que se interpretó mal. Yo lo que quise decir es que, pues lo dije muy rápido porque esta charla no es de feedback. Lo que quise decir es que la forma como usted dijo, la parte del sándwich y la parte de la retroalimentación positiva, muchos no estamos de acuerdo, y no estoy diciendo que eso sea pues lo único, pero es que cuando uno le dice a un estudiante o a una persona, lo hiciste muy bien, no estoy sabiendo por qué lo hizo bien o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese feedback del sándwich, uno lo que pretende es ir buscando a través de ir develando esas capas del sándwich, por qué hizo las... Pues yo le puedo decir, usted lo hizo muy bien, pero como decimos en Antioquia, puede haber sido un chepazo. Lo que pretende el feedback del sándwich es que yo descubra el modelo mental de ese estudiante o de esa persona, y no que lo hizo bien o mal. Pues eso está claro, yo lo hizo muy bien, pero ¿por qué lo hizo bien? O sea, ¿fue que le salió o es que tiene claro el esquema y tiene claro el paso a paso que lo lleva a eso? Entonces el sándwich, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que tenga que ser la única forma. Cuando yo dije eso, me refería a que no era muy exacto la forma como describiste lo del sándwich, porque es que eso tiene una estrategia, y lo que busca esa estrategia es develar el modelo mental del estudiante o de la persona que uno le está haciendo el feedback, no simplemente uno decirle eso está muy bien. Eso realmente yo difiero un poquito como de eso, pero bueno, eso sería tema para otra charla. Listo, sí, no, Luza, muchas gracias. Realmente es un tema que abre como el espacio para la conversación y como el crecimiento en esto, ¿no? Que creo que a veces es mucho más importante, porque el conocimiento finalmente se puede resolver. Tú vas, lo lees, lo investigas, ¿cierto? Pero tal vez una mala relación, una incapacidad para tratar bien a las personas, eso es muy difícil de resolver muchas veces, ¿no? Y es lo que muchas veces uno ve en la práctica clínica, como esa incapacidad para hacer mejoras en la forma en que nos relacionamos pues, con nuestro equipo, ¿cierto?
pero no, muchas gracias y muy chévere la charla. ¿Vale? Gracias, Barros. Tenemos una última intervención. Albita tiene la manito levantada. Doctora, creo que se había quedado la manito levantada. La manito levantada. Bueno, ahora sí debo terminar, ya se nos acabó el tiempo. Agradezco a todos por la participación. Espero haber sembrado una semillita allí de las habilidades no técnicas y la invitación es siempre dar ejemplo. Parte de enseñar las habilidades no técnicas es enseñarlas con el ejemplo, sobre todo los que estamos ahí como docentes, para que el otro lo pueda identificar en mi comportamiento y en mi manera de abordar al paciente y en mi manera de abordar la situación. Entonces entendamos que somos ejemplo. Entonces todos tratemos de hacerlo bien para que mejoremos como grupo. Muchas gracias y buen día.